Hola a todos, soy Eugenio Quintana y esto es todomatemáticas.com. En este vídeo vamos a ver simetría de funciones. Vamos a ver qué es una función par y qué es una función impar. Mirad, aquí tenéis la representación gráfica de los ejemplos más representativos de cada una de ellas. En el caso de la izquierda tenemos la representación gráfica de la siguiente función. F de x es igual a x al cuadrado. Como ya sabéis, es una parábola. Entonces, la característica que tiene una función par es que es simétrica respecto al eje de las y'es. Como podéis ver, esta rama, este trozo de la gráfica que está en el primer cuadrante es totalmente simétrica respecto al eje de las y'es. En el segundo caso tenemos la representación más común, digamos, de la función que es impar. En este caso estamos hablando de f de x es igual a x al cubo. La característica de las funciones impares es que son simétricas respecto al origen de coordenadas. La parte esta de la función, que está en el tercer cuadrante, la podríamos representar así, simétrica respecto al eje de las x, y luego esta es simétrica respecto al eje de las y'es, ¿vale? Esto gráficamente, pero analíticamente, ¿cómo podemos determinar si una función es par o es impar? Mirad, para que una función sea par, se debe de cumplir que f de x es igual a f de menos x. Esto es para que una función sea par. Y para que una función sea impar, se debe cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. Esto es para que una función sea impar. Si una función es par, ya no puede ser impar. Es decir, no existen funciones que sean a la vez par e impar. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque ahora luego vamos a hacer una serie de ejercicios. Si demostramos que una función es par, pues ya no hace falta demostrar que es impar. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a hacer tres ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a determinar que la función es par. En el segundo veremos la función impar. Y luego veremos un tercer ejercicio en que la función no es ni par ni impar, ¿vale? Que puede darse el caso también. Como ya hemos dicho, para que una función sea par, f de x debe de ser igual a f de menos x. ¿Y esto cómo lo hacemos? Muy fácil. En aquellos sitios donde tengamos una x, la sustituimos por menos x. De esta manera tendremos que f de menos x es igual a 2 por menos x elevado a la cuarta más menos x al cuadrado menos 7, ¿vale? Ojo con los paréntesis y ojo con los signos negativos, siempre lo digo. Ahora lo único que tenemos que hacer es operar esto. Entonces, 2, cualquier número negativo elevado a una potencia par siempre será positivo, ¿vale? Por lo tanto, aquí se nos quedará igual x elevado a la cuarta. Aquí pasará una cosa parecida. Cualquier número negativo elevado al cuadrado será siempre un número positivo. Por lo tanto, aquí nos quedará más x al cuadrado
menos 7. Y ahora lo que tenemos que ver es que si f de x es igual a f de menos x o no. En este caso hemos comprobado que sí que es igual. F de x es igual a f de menos x. Por lo tanto, esta función es par. Como es par, ya no hace falta que intentemos ver si es impar, porque no es el caso. O es par o es impar. Vamos con el segundo caso. Aquí lo mismo, ¿vale? Lo primero que tenemos que calcular es, perdón, aquí lo que tenemos que calcular, vale, aquí lo que tenemos que calcular siempre es f de menos x. Vamos a ver, 5 por menos x menos x al cubo. ¿Vale? Ahora tenemos que operar. Nos quedará menos 5x. Cualquier número negativo elevado a una potencia impar será un número negativo. Por lo tanto, menos por menos será más x al cubo. Y ahora nos tenemos que preguntar, f de x es igual a f de menos x. Claramente no. Aquí el 5 es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. ¿Vale? Por lo tanto, esta función no es par. Ahora vamos a ver si es impar. Para que sea impar, acordaros que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. F de menos x ya lo tenemos calculado. Ahora tenemos que calcular menos f de x. ¿Cómo se calcula menos f de x? Pues menos f de x es igual que cambiamos el signo a f de x, es decir, como si lo multiplicáramos por menos 1. En este caso, f de x al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 5x más x al cubo. ¿Lo veis? Y ahora tenemos que comparar. Es f de menos x igual a menos f de x. Pues sí, f de menos x es menos 5x más x al cubo y menos f de x es menos 5x más x al cubo. Por lo tanto, la función esta es impar. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Vamos con el tercer caso. Aquí, como siempre, vamos a hacer f de menos x. Por lo tanto, menos x al cuadrado más 5 menos x menos 1. Y ahora vamos a operar esto. Cualquier número negativo elevado al cuadrado, ya sabéis que es positivo. Ahora, más por menos es menos 5x menos 1. Ahora nos tenemos que preguntar,
¿Es f de x igual a f de menos x? ¿Vale? Pues no. Aquí es positivo y aquí es negativo. ¿Vale? Por lo tanto, la función no es par. No es par. Ahora vamos a ver si es impar. Para saber si es impar, ya tenemos calculado f de menos x, vamos a calcular menos f de x. Es decir, vamos a cambiar el signo a f de x, o lo mismo, vamos a multiplicarlo por menos 1. Nos quedará menos x al cuadrado menos 5x más 1. ¿Vale? Ahora, según esto, f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, esto es igual a esto. ¿Son iguales? Pues no. Aquí x al cuadrado, aquí es menos x al cuadrado, aquí es un menos 1 y aquí es un más 1. No son iguales. No son iguales. Por lo tanto, esta función tampoco no es impar. Así pues, concluimos que esta función no es ni par ni impar. ¿Vale? Vale, pues espero que os haya quedado esto claro. De todas maneras, ya sabéis que me podéis seguir no solamente por mi canal de YouTube, sino en Facebook, Twitter y en el canal de Telegram. Y bueno, si os ha gustado esto y es de vuestro interés, pues os agradecería un me gusta y suscribiros para estar al día de todo lo que publico y vídeos que voy subiendo. Vale, pues muchas gracias por todo y nos vemos pronto.